Salud amigos, buenas tardes, buenas noches. Es un placer saludarlos allí donde se encuentren en la bella hispanidad. Para hablar de geopolítica, seguimos hablando de geopolítica, de este mundo tan convulsionado. Bueno, debo decir que a casi 2 meses, han sido 2 meses, en que he estado de viaje. No he estado aquí, no he estado aquí en el estudio, en donde ustedes habitualmente me han visto durante casi 2 años, en los últimos 2 años, entre otras cosas porque, bueno, me fui de viaje, yo ya se los había informado a último momento, no quería dar muchos detalles, ustedes saben que esto de las redes sociales y los hostigamientos y las amenazas, en mi caso particular, aumentan las amenazas, que dicho sea de paso, lo comento, yo doy, automáticamente doy curso a la Justicia Federal de Argentina y de Uruguay, a la Policía Federal, de todas aquellas personas que me escriben amenazándome, aquellos que me dicen que soy antisemita y todas esas groserías, estupideces fuera de lugar que dicen los piojosos, porque el único argumento que tienen para criticar es decir, eres antisemita, amigo de Adolfo, etcétera, etcétera. A esos no les doy importancia. Ahora, en cambio, aquellos que me amenazan con a mí, a mi familia, de muerte, de cosas horribles, etcétera, porque como siempre digo, es lo único que tienen para decir. Yo siempre vengo aquí con argumentos, con elementos, con estudios, en fin, con lo que solventa o respalda lo que digo. Ellos lo único que tienen para decir, como son perdedores, mentirosos, crápulas, los piojosos de la sinagoga, lo único que hacen es, ya digo, o descalificar, o mentir, o amenazar. Aquellos que me amenazan, en el día de hoy me ha llegado uno, así que mañana a la mañana será transmitido a la Policía Federal Argentina, a la Dirección de Investigaciones Informáticas, de Fraudes Informáticos, y ellos saben cómo identificarlo. Ya hemos identificado a 3. Uno estaba en Argentina, otro estaba no recuerdo dónde y otro en Francia. Se han sido identificados y no lo sé qué pasa con ellos. Las policías en todo caso siguen su curso. En todo caso, no hace falta que les digas que las policías en general no simpatizan con la causa de los piojosos. Los piojosos nunca le han gustado a nadie y menos aún a la policía. Que en el caso de Francia, no nos olvidemos que la policía francesa fue una gran colaboradora de Adolfo y de su gente allá en los años 40, lo cual estuvo muy mal, muy mal. Pero en fin, les encanta que yo les dé este tipo de información. Yo no lo hago con el afán de denunciar a nadie ni de complicarle la vida a nadie, sino de responder y sobre todo de anticipar cualquier evento que alguno de estos loquitos pueda querer hacer. Dicho esto, entonces yo no había dado mucha información, me he ido de viaje. Les debo, como muchos de ustedes me han escrito, voy a ser muy breve en todo este capítulo, porque la idea no es hablar de mí aquí, sino de las ideas y de los problemas de la geopolítica, pero dado que muchos me han escrito, me han preguntado, las razones de mi viaje son, primero que yo viajo mucho desde hace 40 años, viajo mucho desde que mis padres desde que yo era pequeño y por mi trabajo y demás. O sea que no es inhabitual que yo viaje, todo lo contrario. Pero en este caso estaba motivado la urgencia de mi viaje por un problema de salud que afortunadamente se resolvió bien, pero que me tuvo muy angustiado. Un problema de salud de mi hijo mayor, que vive en Europa, que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, pero que afortunadamente todo salió bien. No obstante, imaginarán ustedes mi preocupación, las semanas previas a mi viaje, durante mi viaje, la presencia allí, llegué en esas horas hasta obtener el resultado de, de los análisis clínicos, de biopsia, etcétera, esperar, en fin, todo lo que eso implica. Afortunadamente todo salió bien, es decir, no hay problemas, no hay problemas. Después fueron vacaciones también para mí y mi familia. También fue un tema de trabajo. Tengo negocios pendientes, no pendientes, en curso allí en Asia, no voy a decir dónde,
pero tenía que empujar o seguir adelante con mis negocios. No tienen ninguna importancia, no son trascendentes, no son multimillonarios, no tenía que ir a hablar con Elon Musk, ni tampoco comprar monedas, criptomonedas de Libra del estafador argentino. Va a ser un tema que inevitablemente voy a tener que tratar, porque es un escándalo mundial. Pero bueno, dicho todo esto, fue un largo viaje por Europa sobre todo, va por Europa por esto de intensidad personal, pero muy largo en Asia, sin contratiempos y muy agradable en muchas cosas. Por eso es que, si bien hice algunas transmisiones desde allí, también me lo tomé como un momento de corte, de relax, el estar aquí al frente del canal con un pequeñísimo, pero equipo al fin, un equipo de personas que ayude, que colabore en las informaciones y preparar y las diapositivas y todo esto implica, yo no me imaginaba que era así, implica un enorme esfuerzo y también quería y necesitaba hacer un corte. Allí quedaron Fernando Moragón, Juan Antonio Aguilar, Enrique Refollo y algunos otros amigos haciendo transmisiones. Yo las miraba, las preparaba, no supervisaba porque ellos no necesitan que yo los supervise, y Antonio Valdés también. Pero no estaba aquí permanentemente porque prefería hacer este corte que a veces hace falta. No obstante, ahora con todas las pilas y con las buenas noticias de mi familia, entonces en condiciones de afrontar este nuevo desafío, que en el caso de Argentina, donde estoy yo ahora, empieza el año. Aquí ustedes saben, en el hemisferio sur, vivimos en función del año de calendario, es decir, la actividad empieza en marzo y termina en diciembre, contrariamente a lo que pasa en Europa o en el hemisferio norte, donde el corte veraniego es julio-agosto. Bueno, empieza el año y estamos aquí al frente. Muchísimos mensajes, muchísimos comentarios. Bueno, en este lapso hubo gente que dijo que yo me había ido escapado. Siempre son los piojosos de la sinagoga, obviamente ellos calumnian y calumnian y calumnian. Que yo me había escapado, que la policía me estaba buscando. Unos 4 o 5, no fueron mucho más de eso, pero siempre lo tiran. A ver si pica, a ver si alguien se engancha. Que yo estaba acusado de no sé qué cosas, en Uruguay, en Argentina, en Francia. Bueno, no, amigos, aquí estoy, nadie me ha acusado de nada, porque no hay razón para que así sea. Sin embargo, ustedes siguen siendo acusados, señalados por el planeta entero de genocidas, de asesinos, de ladrones, de embusteros, de mentirosos, de calumniadores. En fin, la lista de calificativos con lo que uno podría, no digo atacar, pero poner sobre la mesa sobre los líderes, sobre todo los líderes o los más activos de la colectividad de piojosos, la lista es larga. Son una porquería de gente. La verdad que es así. Temas. Obviamente que si bien estuve ausente de la pantalla, estuve pendiente, no digo minuto a minuto como es habitual en mí, en mis días normales, pero sí día a día de lo que estaba pasando. Obviamente que yo me fui previa a la asunción del presidente Trump, he seguido cotidianamente las iniciativas que él ha lanzado, los comentarios que él ha hecho, el tema Ucrania, el tema Gaza, en fin, deportaciones, si voy a anexar Canadá, si me quedo con Groenlandia, me apodero del canal de Panamá y ya que estoy al Golfo de México lo renombro Golfo de Trump, porque ya cualquiera puede hacer cualquier cosa. Este hombre puede hacer cualquier cosa. Ya él pone las torres allí en todos los Estados Unidos. Cuando uno viaja por los Estados Unidos siempre hay una torre Trump, o sea, en dorado. El narcisismo y la egolatría de este hombre no tiene fin. Bueno, es su personalidad. Cada uno es como quiere ser o como puede ser. Pero en fin, él podría ponerle el nombre del Golfo de México, ponerle Golfo de Trump. Podría hacerlo, en fin, no sorprendería. En todo caso, de todo eso estaba al corriente, he hablado con muchos amigos, y lo interesante, además de en todo esto de trabajo, fue conocer personalmente
a muchos amigos con los cuales tengo ya una amistad, un acercamiento a través de este medio, pero que por ahí no nos conocíamos físicamente. Era el caso de Juan Antonio Aguilar y Fernando Moragón, con quien trabajamos juntos hace 2 años casi. Nos conocemos, hablamos casi todos los días, participan en el canal, interactuamos, etcétera, pero no había tenido yo el placer de juntarnos, tocarnos físicamente. Esto ocurrió allí en Madrid, ocurrió varias veces. Es más, estábamos parados en una calle ya despidiéndonos después de un almuerzo y se acercó un señor muy atento y dijo, no lo puedo creer, tenerlos a los 3 juntos. Así que si a esa persona me está mirando ahora, no recuerdo su nombre, es decir, no dejó el nombre, ocurrió después en algo parecido en Barcelona, bueno, en fin. Esto es gratificante porque de todas esas personas siempre hay una devolución de agradecimiento, de reconocimiento más que nada, y eso es bueno para nosotros, que estamos aquí a veces en solitario, hablándole a una fría cámara, sabiendo que del otro lado hay obviamente miles de personas, pero que bueno, implica una predisposición mental diferente. Así que cuando uno se encuentra con alguien que le manifiesta simpatía, agradecimiento, empatía o quiere hacer algún comentario, bienvenido. O sea, es gratificante. Bueno, dicho todo esto personal, ya está, terminamos, yo estoy aquí, estoy bien, no me escapé de nadie, nadie me ha corrido. Así que dispuesto a retomar la actividad intensa en el canal. Lo importante, no dejen de suscribirse, no dejen de enviar mensajes al final, siempre manden mensajes, compartan los contenidos. El canal, obviamente, sin mi presencia, más allá del trabajo de los compañeros, no avanzo como habitualmente lo hace, no por una cuestión narcisista, pero bueno, este es el canal Ariel Umpierres y las personas quieren interactuar conmigo y es normal, sucede en todos los canales. Es así, no es mi caso particular, pero sucede en todos los canales. Así que ahora el canal tiene que volver a tomar fuerza y energía, y para eso, más allá de lo que podamos hacer nosotros desde el punto de vista comunicacional, lo más importante es lo que ustedes pueden hacer, es decir, compartir el contenido, sugerirlo, ir a las redes sociales, Telegram, Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, para que las transmisiones y los videos sean vistos. Proyectos hay muchos. He tenido que rechazar una oferta, y fue una oferta, no lo busqué yo, de un canal de televisión que me propuso, e incluso con una suscripción, con un pago mensual, una colaboración con un canal. Decidí no hacerlo, después de pensarlo detenidamente, porque de alguna manera iba a implicar algún tipo de... No es que me pusieran censura ni compromiso de nada, pero es un canal de televisión abierta, inevitablemente con las cosas que yo digo iba a generar urticaria, sobre todo de la embajada de la sinagoga, que llaman, a veces ya me ha pasado varias veces, que llaman a las producciones de los canales donde participo para decir que no me inviten más, etc. Entonces, ya estoy acostumbrado. Entonces, esta gente muy amablemente, muy generosamente, me invitó, me dio certezas de libertad y de garantías de transparencia, pero yo preferí no hacerlo porque eh, indudablemente iba a generar tarde o temprano algún tipo de resquemor y molestia para el canal. Y son gente que yo respeto, que me ha tratado muy bien, entonces que no merece ponerse en esas circunstancias. Así que así se los expliqué y por consiguiente sigo aquí en el canal. Probablemente haya alguna novedad más, lo vamos a hablar en el lapso de las próximas semanas. Vamos a extender, ampliar un poco más la actividad, la grilla de noticias, la cantidad de invitados, en fin, le vamos a dar a este canal mayor potencia. Dicho todo esto, desde ayer que he preparado esta transmisión, que organicé esta transmisión, vengo pensando, como lo hago siempre, cuáles son los temas
o el tema central que voy a tratar. Tampoco muchos de ustedes me lo han dicho, que no sean muy largas las transmisiones. No obstante, tengan presente que si bien esta transmisión puede ser un poco larga, después lo que hacemos es, para eso hemos contratado a una persona que corta estos videos que duran más o menos una hora y media, y los convierte, extrae las partes más importantes, los convierte en pequeños videos de 15, 20 minutos, 25 minutos máximo, con cada idea central. O sea que aquellos que no tengan la posibilidad o las ganas de quedarse aquí durante una hora y media, pueden verlos a partir de hoy o mañana, los extractos de este video, las partes en la sección videos del canal. Aquí estamos en vivo, en la sección videos, allí están entonces los extractos, los videos más cortos. Entonces, no dejen de suscribirse, no dejen de compartir. Muchas gracias a Betty Ramírez, que hace una donación al canal. Muchas gracias, lo pueden hacer a través de PayPal, a través de las plataformas. En este caso, muchas gracias Betty desde México. Aquí hay un enlace donde pueden hacer donaciones para el canal, que redundan en cosas concretas. Por ejemplo, en las próximas semanas verán, voy a cambiar el micrófono, un micrófono de mejor calidad. Lo he comprado con las donaciones de ustedes. Vamos a cambiar la cámara también, ya lo he hecho, pero lo voy a volver a hacer para mejorar un poco más. En fin, la idea es mejorar la experiencia de usuario, como se dice, es decir, que ustedes tengan un mejor sonido, una buena imagen, etcétera, etcétera. Entonces, todas las donaciones vienen muy bien y son agradecidas. Entonces, volvamos a lo importante. Temas. Obviamente que el tema que yo quería tratar hoy de manera central es el tema Ucrania. Ucrania en todas sus variantes, porque ahora hay mucha cosa para decir sobre Ucrania, ¿no? Desde el punto de vista de la OTAN, de los Estados Unidos, desde Putin, desde la conversación entre Trump y Putin, desde la Unión Europea, etc. Y ese es un tema que inevitablemente va a haber que tratar, porque está sobre la mesa. Pero hay un tema que aquí estalló el día viernes por la noche, hoy es día domingo, que es que, para aquellos que no lo saben, el viernes por la tarde se empezó a divulgar a través de las redes sociales un Twitter del presidente Javier Milei, argentino, economista él, informando que había una nueva criptomoneda. No voy a hablar de la parte técnica, no importa. Lo que importa es que había una criptomoneda en la cual el público podía invertir, poder hacer inversiones financieras, por así decirlo, para aquellos que no están muy interiorizados. Y dijo, me han informado que hay no dijo me han informado, lo tengo por ahí el Twitter, hay una criptomoneda con un grupo inversor que está ofreciendo suscripciones a esta criptomoneda. Yo la recomiendo porque esto va a servir al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas argentinas. El mundo cree en Argentina. Bueno, en el lapso de 3 horas, mucha gente, sobre todo estos jóvenes que están muy vinculados al tema de las cripto, que son más bien jóvenes, justamente, jóvenes quiero decir menores de 40 años, que están muy en el asunto de las criptos, compran, venden, invierten en Bitcoin, en Ethereum, en la otra, en los memes, etc. Y ponen mucho dinero. Hay gente que ha ganado mucho dinero, hay gente que ha perdido, en fin, como cualquier inversión de tipo especulativo, como hacen estos chicos. Pero resulta ser que la mayoría de estos chicos, no solamente en Argentina, sino que en el mundo, son más bien de tendencia que simpatizan políticamente o ideológicamente con Javier Milei. Esta cosa disruptiva, crítica, destruir el Estado, yo me hago solo, no necesito el Estado, no necesito nada, yo me hago solo. Entonces, van con él. Entonces, cuando vieron el Twitter de Javier Milei, que tiene algo así como 2 millones de seguidores en Twitter, en X, obviamente mucha gente lo vio, dijo, si el presidente de Argentina, que además es economista y que además ha hablado, creo que tiene un libro hasta de criptomonedas, si dice que esta es una moneda interesante, que acaba de salir hace pocas horas,
abalancémonos, compremos, porque esto va a subir y cuando suba yo compro ahora, vendo después y gano dinero. Perfecto, hasta ahí todo bien, mucha gente, desde Argentina, desde Chile, tengo noticias que desde Colombia, desde España y desde los Estados Unidos, donde parece que Milei es muy popular, jóvenes o inversores salieron, se abalanzaron sobre su ordenador o sobre su computadora y empezaron a comprar esta criptomoneda que se llamaba Libra, como la libra extranjera, británica, y una moneda que en el mercado, recuerden que estas cotizaciones o el valor de estos productos depende de quién las compre. Oferta y demanda. Yo creamos una criptomoneda y nadie la compra, no vale nada. Si la empiezan a comprar muchas personas, eso se valoriza y tiene un valor en aumento. Lo cierto es que, no lo sé si fueron 300.000 personas, 400.000 personas, no recuerdo porque las cifras están ahí, mucha gente en los Estados Unidos, en Argentina, en España, etcétera, se abalanzaron, leyeron el Twitter de Milei, que además decía, vayan y cómprenlas aquí, ponía un enlace, la gente fue y compró. Bueno, pusieron no sé cuántos millones de dólares, creo que algo así como 1.500 millones de dólares, se reunieron de personas que pusieron mucho, otros pusieron poco, 1.500 millones de dólares. Ahora, eso fue a la tarde del día viernes. Los días viernes, yo no soy trader, pero he estado en temas financieros. El viernes a la tarde, todos sabemos que es el momento en que se cierran las operaciones bursátiles, las operaciones de negocios, hasta el día lunes. Es decir, es raro que haya operaciones importantes, a no ser que haya una información o haya pasado algo, un viernes por la tarde. Esas cosas suceden cuando las bolsas de comercio y sobre todo cuando los bancos y los sistemas financieros están operativos siempre, pero están operativos transparentemente en días y en horarios normales. Viernes por la tarde se abalanzan, invierten, ya digo algo así como 1.500 millones. ¿Y qué sucede en el lapso de 3 horas? 3 horas. Quienes habían creado esta criptomoneda, quienes la habían generado, producido, se habían reservado el derecho de comprar y vender mayoritariamente estas monedas. ¿Y qué hicieron en el lapso de 3 horas? Cuando la moneda que no valía nada porque no estaba en el mercado, no existía, empezó a valer, porque mucha gente la compraba, la vendieron. Y la vendieron. Ellos, que tenían el 80% de esas monedas, las vendieron en el lapso, ya digo, de 3 horas y se ganaron más o menos 400 millones de dólares. ¿Y qué pasó con aquellos que las habían comprado? Bueno, lo que habían comprado y que había subido en el lapso de 3 horas se desplomó nuevamente, porque cuando alguien vende quiere decir que no hay interés. Cuando mucha gente compra, hay interés, vale más. Cuando se vende es porque ha dejado de tener interés, vale menos. Y si vende todo, es decir, el 80% del paquete, quiere decir que todo eso no vale nada. Entonces, en el lapso de 3 horas, todas aquellas personas que habían invertido, me río porque no me parece gracioso, sinceramente, me parece que a mí no me gusta la desgracia ajena, no me gusta la pena ajena, el golpe ajeno. Claro, alguien dirá, bueno, pero la codicia de estos especuladores financieros y estos chicos que se creen que llevan el mundo por delante, que han inventado el agua tibia y que ellos son los que saben todo, la codicia los llevó a decir, bueno, Milei lo dijo ahora, vamos por Milei. Y lo apoyaron a Milei y compraron. Y en el lapso, para ser concretos, en el lapso de 3 horas, miles de personas en el mundo perdieron mucho dinero. Algunos perdieron todo lo que tenían. Es más, yo he visto videos, hay un chico americano, un inversor que está desesperado. Dijo, yo creí en Milei, vi su Twitter, invertí y bueno. Y esto ha sido un escándalo porque esto sucedió el día viernes, hoy es domingo. Desde entonces, y sobre todo pensando que hay damnificados en los Estados Unidos, donde a ellos les encanta hacer acciones legales, hay ya
varios bufetes de abogados de los Estados Unidos y de España preparando una demanda legal contra el presidente, personalmente contra el presidente de la República Argentina, Javier Milei, por haber aconsejado, incitado a que esto se produjera. Esto es un delito gravísimo. Yo no sé cómo tipificarlo, si es defraudación, incitación al delito, no lo sé. Pero en todo caso, lo que queda claro y lo que va a tener que explicar Milei es que esa moneda, si él no hubiera escrito lo que escribió, no hubiera pasado de ahí, más de la iniciativa de unos inversores. Pero cuando lo dice el presidente, de presidente de la República Argentina, con el impacto que eso tiene, conlleva entonces una responsabilidad ya no solamente personal, sino de la investidura suya como presidente. Entonces ya aquí hay un escándalo económico, financiero, legal, de envergadura enorme. Y esto es lo que se expresaba en esos momentos. Criptomoneda que ha vaciado el bolsillo de muchos argentinos después de ser publicitada ayer en redes por el propio presidente Javier Milei. La Argentina liberal crece, decía este sábado Milei en un post donde promocionaba este token llamado Libra, incluso puso un enlace para comprarlo, muchos siguieron la recomendación del mandatario, que además es economista. La criptomoneda subió un 8000% y 6 horas después no valía casi nada. Por el camino se estima que 9 cuentas han podido ganar un total de 100 millones de dólares, mientras que cerca de 50.000 personas han perdido la mayoría de lo invertido. Se investiga si pudo ser una estafa piramidal o una estrategia de manipulación de precios. Después de lo ocurrido, Milei borró la recomendación y publicó otro post para disculparse, desvincularse del proyecto y de paso también atacar a la oposición. Bueno, esta es una información que surgió ahí a las pocas horas. En realidad no eran 100 millones, terminaron siendo, por lo que me he enterado en estas horas, 400 millones lo que ganaron. Segundo, Milei borró efectivamente su Twitter, pero no se disculpó. Él dijo, yo leí el Twitter que puso, dijo, yo no sabía, no publico muchas cosas, no me informaron bien, etcétera. A su vez, los que crearon esta criptomoneda, creo que son norteamericanos o holandeses, no sé, vi el mail, son unos jóvenes, muy jóvenes, está todo bien, diciendo, no, nosotros le informamos muy bien al presidente Milei, él sabía de qué se trataba, él es economista, bueno, las explicaciones del caso, pero lo cierto es que no fue en 6 horas, sino que en 3 horas desaparecieron. Porque me puede decir, bueno, hagamos un emprendimiento, que inversores, y bueno, que perduren, como todos los emprendimientos en criptomonedas son de largo plazo. Hay gente que ha hecho mucho dinero rápidamente, pero son emprendimientos de largo plazo. O sea que quien lo hizo y a las 3 horas lo desarmó, evidentemente tenía una intencionalidad de cometer un delito, y esto es un delito gravísimo. Mucha gente podría decir es una estafa. Sí, pero en los Estados Unidos esto no es una estafa, es algo muy grave, y hay gente que está aún y que ha pasado por las cárceles de los Estados Unidos por este tipo de estafa. Allí no se hacen de otra manera, a otro nivel, pero a nivel así, no, lo hacen los de arriba, los grandes, esos se arreglan, después compran, pagan, en fin, no sé bien cómo es, pero a nivel más doméstico, a los vivillos no se los deja pasar. En todo caso, Milei, yo después vi una nota periodística que él dio, creo que en el día de ayer, donde los periodistas le preguntaban, pero usted no sabía, no, dice, yo no sabía, dice, pero usted los aconsejó a esta gente. Bueno, sí, yo aconsejo, dijo así, yo aconsejo, doy consejos a estos empresarios, sí, yo les di consejos, sí. Dice, ¿y usted les cobró por dar esos consejos? Hace un año que es presidente, ¿no? O sea que esto fue ahora. Dijo, sí, yo mis consejos los cobro. Yo digo, pero este hombre no entiende quién es, dónde está parado. Un presidente no puede dar consejos empresariales, financieros a empresas privadas y cobrar por ello. Obviamente que un presidente cuando lo viene a ver una empresa grande, pequeña, le dice, podemos invertir, él le puede decir, sí, invierta, el país va bien, es lindo, haga sus negocios, que le vaya bien, pero no puede decirme, yo le voy a dar un consejo y después le voy a cobrar, siendo presidente de la nación, porque eso es
queda claro, es... Bueno, este dijo que sí, que él cobre, dijo yo cobro por los consejos que doy. Bueno, conclusión, lo que me parece a mí importante de todo esto. Milei es un impresentable. Llegó porque la colectividad de la sinagoga hizo que llegara. Él no llegó por talento personal. Obviamente tiene un talento comunicacional, es histriónico, habla, dice barbaridades. Y como la sociedad está bastante harta de la política tradicional, este hombre es disruptivo, dijo una cantidad de barbaridades contradictorias. Mucha gente, yo conozco a gente que lo ha votado y que me han dicho, bueno, estamos hartos de los otros, a ver qué hace este. Pero con eso no alcanzaba. Él llegó porque la colectividad de la sinagoga quiso que llegara. Así es. Por eso es que él dijo se va a convertir a judaísmo, va a Israel, ahora está organizando otro viaje a Israel, etcétera, etcétera. Él le ha dado bases a, a Israel, noticia que me acabo de enterar, 2 bases con Israel y con los Estados Unidos, y sabemos que están operando grupos del ejército de Israel en la Patagonia Argentina, es uno de los temas que hoy quería tratar. O sea, él ha hecho todo para la colectividad de la sinagoga. Entonces, esta gente cree que ellos pueden hacer y deshacer a gusto y piacere, pueden hacer del país, como ellos odian, están cargados de odio y de resentimiento, y como se cree en el pueblo superior, todo lo que está abajo, nosotros, los mortales, somos absolutamente desechables, infrahumanos, como dijeron que son los palestinos, dijeron son subhumanos, infrahumanos, por eso les cortaban el agua, la electricidad, la alimentación, los medicamentos a los palestinos allí en Gaza. Lo mismo hacen con el resto del mundo. Entonces, este personaje de mala calaña, de mala gente, burro, inculto, que llegó porque la tribu de la sinagoga, que son los dueños de los medios de comunicación en Argentina, del sector financiero argentino y del resto del mundo, lo pusieron. Dijeron, tenemos el candidato ideal. Este tipo dice cualquier cosa y sobre todo nos va a ayudar a nosotros, que es lo que está haciendo. Entonces este hombre llegó, es una calamidad para la Argentina, una verdadera calamidad, y se cree que él llegó por talento personal. Entonces, él cree que puede hacer y decir cualquier cosa, llenarse de dinero, porque acá lo que queda pendiente, y acá yo no lo estoy acusando, yo no estoy acusando a nadie, si es que de esos 400 millones de dólares que ganaron estos empresarios con esta manipulación de criptomonedas en el lapso de 3 horas, creo que han batido el récord del enriquecimiento en tan poco tiempo. 400 millones de dólares, 8 cuentas, 8 personas, 400 millones en el lapso de 3 horas. Es mucho. Yo creo que ni los Rothschild ganan tanto en el lapso de 3 horas, pero esto es bueno, lo ganar. Lo que queda duda, y ahora el Congreso argentino, diputados y la justicia internacional, tendrán que ver si además si él recibió una parte de ese dinero. Yo no lo sé. En fin, este hombre es un águila, es carroñero, entonces probablemente sí, algo haya recibido, yo no lo sé, no lo puedo acusar, dejémoslo como debe ser entre dichos. Bueno, este es el tema que en el mundo aquí, por lo menos de Latinoamérica, está convulsionando la escena política, institucional en las últimas horas. Argentina no se merecía esto, no se merece, porque es un gran país, porque es un gran pueblo, y esto la pone en la picota a nivel mundial, porque mucha gente dice los argentinos, y Argentina es así. No, no, Argentina no es así. Los argentinos son muy buena gente, son gente con mucha capacidad de creatividad, de esfuerzo. Lo que pasa es que han caído en manos de una mafia de políticos de diferentes partidos que se han aprovechado de este gran país. Este es un enorme país riquísimo, muy poco poblado. Por eso es que el ejército de Israel está está cartografiando, haciendo estudios de cartografía de terreno en la Patagonia Argentina. Me ha llegado
en los últimos días 2 o 3 comunicaciones de periodistas de la provincia de Río Negro, de la provincia de Neuquén, de lo que sería la Patagonia, diciendo cada vez hay más soldados judíos de Israel aquí, haciéndose pasar por mochileros, por turistas, cuando en realidad lo que hacen es preguntar a la gente cómo se vive, dónde están las minas, dónde hay pozos de petróleo, dónde hay pozos de gas, van hasta allí, sacan fotos. Yo entiendo que alguien pueda venir de vacaciones al sur argentino, que es bellísimo, interesantísimo, pero ¿qué interés puede tener ahí en sacarse fotos con un pozo petrolero en el medio de pues, zona de gran riqueza petrolera y de gas, además de otras minas, además de otros minerales? Sacarse fotos frente a un pozo petrolero, como me mandó un periodista de allí de la provincia de Río Negro, que curiosamente, además, en la provincia de Río Negro se están sucediendo incendios forestales históricos. Miles de hectáreas quemadas, y aquello de tierra arrasada, ¿no? Incendios históricos, me decía un periodista de allí, de la provincia, recordemos Argentina es un país federal, está constituido por provincias, y me decía, es nunca visto, yo he nacido aquí, me dice, siempre hay incendios, sobre todo un verano caluroso, aquí estamos en verano, pero son miles y miles de hectáreas con muchos focos de incendios. Alguien lo está haciendo. Y si uno piensa que allí en Palestina, a lo largo de los últimos 80 años, lo que los sionistas han hecho ha sido justamente arrasar con pueblos, arrasar con poblados, con ciudades de palestinos para decirles, bueno, acá no hay nada, esto es nuestro, esto es mío. Yo creo que este es el plan que tienen para Argentina. Y lo digo dejando claro lo siguiente, yo sé que hay, yo no lo he leído, sinceramente no lo he leído, pero he visto varias cosas del así llamado plan Andinia. Yo no tengo nada que ver con eso, no sé de qué se trata bien, sé más o menos que había un plan o que se pensaba que había un complot, creo que en los años 60, para instalar colectividades judías en el sur de Argentina. Yo eso no lo sé, no sé si es aquello. Lo que sí sé es que actualmente está lleno de soldados judíos de Israel, haciéndose pasar por mochileros, por turistas, chicas y chicos, ¿no? Esta cosa que ellos toman, somos alegres, nos sacamos fotos, hablamos con todo el mundo, muchas preguntas, muchas hablan con la gente, preguntan dónde están las rutas, los pozos de agua, cómo llegar. Alguien diría, están haciendo un estudio cartográfico, es decir, geográfico, donde, y como Milei les dijo que se lo dijo ya el año pasado a Netanyahu, si lo de Gaza sale mal o pasa algo con Israel, en el sur argentino tienen un lugar para establecerse, se los dijo, esto yo lo he confirmado, lo dije como una duda, me lo han confirmado desde un lugar oficial argentino. Sí, se los dijo. Dijo, si quieren, es el sur argentino. Esto es lo que los argentinos votaron, ¿eh? Esto no es que Milei es un dictador ni un usurpador, lo votaron los argentinos. O sea que si esto sucede, en fin, ellos tendrán su cuota de responsabilidad. Lo cierto es que la presencia de empresas y de empresarios judíos de Israel en Argentina es cada vez mayor. Cada vez mayor. Y en todo caso, el ministro de Defensa de Argentina, no recuerdo cómo se llama, está aquí, es este de aquí, es el que está en el extremo derecho de la pantalla, el ministro de Defensa ha hecho acuerdos con el Ministerio de Defensa de Israel para decirles que van a seguir comprando equipamiento y uniformes y no sé qué más para traer a la Argentina. Creo que es el único país en el mundo y el único gobierno del mundo que le manifiesta algún... Bueno, están los alemanes que sí lo hacen, y los franceses y los americanos, pero me refiero al tercer mundo, por así decirlo, que le manifiesta simpatía a Netanyahu y la mafia de asesinos, porque así lo dice Naciones Unidas. Naciones Unidas
ha dicho que la Corte Internacional Penal Internacional, Corte Penal Internacional de La Haya, de la ciudad de La Haya en Holanda, ha requerido la captura de Netanyahu y de 3 o 4 funcionarios del gobierno de Netanyahu por considerarlos criminales de guerra. Criminales de guerra por genocidio, ¿no? Y sin embargo, el señor se va a Estados Unidos, se va allí a verlo al amigo Trump. Trump le acomoda la silla, lo sienta, lo abraza. Después dicen, ¿por qué será que no les creemos? O que no somos respetuosos de las leyes que ellos mismos impulsan y que después violan. Aquí está la razón. No les creemos porque nos mienten, porque nos engañan, porque nos manipulan, porque hacen las leyes para los más débiles, para los ingenuos, para los pueblos, pero después ellos no las aplican, y menos aún cuando se trata de genocidas como estos que están allí en Israel masacrando y matando todos los días. Parece increíble. Yo pensaba estos días cuando estaba por retomar esta conversación que mientras yo descansaba, mientras yo me fui de viaje, y allí en Palestina nuestros hermanos seguían siendo masacrados, seguían siendo asesinados, y estuve muy cerca del punto de conflicto, por así decirlo. Y aquí es importante porque estuve en esa región muy cerca de Palestina, Israel, y debo transmitirles algo que para mí fue, yo ya lo sabía, pero la certeza, el desprecio, no digo el desprecio, voy a utilizar los términos que no compliquen las cosas después. El rencor que les tienen a los ciudadanos de Israel, todos los pueblos de la región, es impresionante. No los quiere nadie. Desde hablar con él que estaba que lavaba platos en un restaurante, hasta profesionales, hasta amigos, gente de un taxi, quien sea, todos decían, no los queremos a los piojosos, no los queremos a los piojosos, no los quiere nadie. Y cada vez menos. Ya no los quería nadie nunca, esa es la verdad. Pero ahora con esto, con esta barbarie que están haciendo, esta masacre que están haciendo, el odio y el rencor que siente muchísima gente es impresionante concretamente hacia Israel, que es proporcionalmente inverso con la radicalización que se vive dentro de Israel. La población está totalmente de acuerdo en esta masacre. Los que no estaban de acuerdo, gente más bien intelectuales, de izquierda, por así decirlo, de mejor nivel cultural, se han tenido que ir de Israel. Porque a quien no diga dentro de Israel que está bien la masacre de palestinos, al que diga que eso está mal, lo acosan, lo hostigan, están tan fanatizados que aquel de ellos mismos, siendo judío de Israel, que diga, no, me parece que es demasiado lo que se está pasando, la sociedad lo ha expulsado. Entonces, conozco un amigo concretamente que era profesor en la Universidad de Tel Aviv y que me dijo, se fue a Francia, me dijo, mira, no sé, ni yo ni mi familia podíamos vivir más, porque ya no era cuestión de apoyar jamás, ni apoyar a los palestinos. Sí, es una barbaridad, paremos, no podía vivir más dentro de Israel. Entonces, hay una radicalización excesiva dentro de Israel. Y lo mismo está pasando con la mayoría de las colectividades judías del mundo. Lo mismo está pasando. Son pocos, los hay, pero son pocos los que critican esta barbarie. Fuera de Israel, en Argentina, en los Estados Unidos, en Francia, las colectividades judías, algunos dicen, como el presidente de la Asociación Judía Argentina, que dijo hay que masacrarlos a todos, porque todos a partir de 4 años son futuros terroristas. El presidente de la DAIA Argentina dijo eso. Yo lo vi en televisión. Dijo, a partir de los 4 años son todos terroristas, así que todo lo que se está haciendo ahora está muy bien. Un argentino. Hay un actor argentino, Moldaski, queridísimo, que siempre hizo chistes y gracias
en base a su condición de judío, y eso era querido y festejado por la sociedad argentina, ahora ha dicho que más o menos que está bien lo que está haciendo Israel. O sea que está toda la colectividad judía del mundo, en su gran mayoría, como siempre ocurre, no es que todos, pero la gran mayoría apoya lo que está haciendo Israel. O por lo menos lo empieza a justificar. Bueno, lo que pasa que los palestinos jamás son malos, los de Hamás los controlan, el pueblo es bueno, el pueblo palestino es bueno, pero los controlan los otros. No, amigo, no hay lugar para como diría, el análisis fino. Acá está produciéndose una masacre, una matanza que no empezó el 7 de octubre del año 23, empezó hace 80 años. Ustedes han robado tierras, han masacrado pueblos, han expulsado a poblaciones enteras, han tomado de rehenes a poblaciones enteras. Lo dijo un alto comandante del ejército ayer o antes de ayer, a los palestinos que hemos liberado en los acuerdos de paz en estos días, ahora los vamos a buscar a la casa de vuelta. Los vamos a buscar de rehenes y los siguen torturando y los llevan a las prisiones y demás. Entonces, yo creo sinceramente que las colectividades judías del mundo tienen un problema. Tienen un problema porque de alguna manera siempre tratan de justificar o de explicar o de excusar a las barbaridades que hace el gobierno de Israel. Porque ellos coinciden en un punto ahí arriba, y es que son el pueblo elegido y ellos pueden hacer lo que se les cante, iba a decir una barbaridad, o por lo que ellos quieran, porque ellos son superiores. Esta es una constante permanente en su discurso y en su filosofía y en su cosmovisión. Y cuando discutes con ellos, te dicen, pero mira la cantidad de premios Nobel que tenemos. Evidentemente que somos superiores. Y mira, estamos en muchos gobiernos. Y mira la cantidad de bancos que manejamos. Y Hollywood, y las televisoras, y los medios de comunicación, todo es nuestro. Por algo será. Somos superiores. Entonces, a partir de allí, todo aquel que se le oponga, en este caso el pueblo palestino, que tiene no solamente el derecho, tiene la obligación de resistirse, porque ellos no reconocen algo que las Naciones Unidas reconocen, que cualquier pueblo oprimido tiene el derecho y la obligación de ponerse en armas para resistir a la invasión extranjera. Estos muchachos venidos de Ucrania, de Polonia, de Rusia, estos judíos que han llegado allí a Palestina, que no tienen nada que hacer allí, dicen, esta tierra es mía porque Dios me la dio en la Biblia, y le roban la tierra, masacran a los palestinos, se enojan porque los palestinos se resisten y se son terroristas. Bueno, llamarlo como quieras si son terroristas, pero ellos tienen la obligación, según las Naciones Unidas, de defenderse. Tienen la obligación de defenderse con las armas. Pero como los medios de comunicación están hechos, están en manos de ellos para engañar y manipular y tergiversar, no te explican que la Carta de las Naciones Unidas prevé esto. No sé, si Argentina, mañana viene Paraguay, pongámosle el caso, invade a Argentina, los argentinos tienen no solamente el derecho, la obligación de ponerse en armas y defender su territorio. Lo mismo hicieron los palestinos. Pero como estos siempre te manipulan y te engañan, no te cuentan la verdad. Es así, tiene derecho, en este caso, los palestinos. Como también la tenía Rusia de defenderse de las provocaciones y de las incursiones que le hacía la OTAN allí en Ucrania. Tenía la obligación, y sobre todo la obligación de defender a las poblaciones prorrusas que estaban dentro de Ucrania siendo masacradas por los nazis de Kiev. Eso es legal, eso es legal. Lo que es ilegal es provocar todo esto, eso es ilegal. Bueno, lo cierto es que me he ido al tema ya rápidamente, al tema de Gaza. Pero hay algo que antes de hablar de Gaza, de Ucrania y todo lo demás, quiero referirme a Trump. Yo veo muchos analistas, y no estoy aquí para hablar mal de nadie, porque todos los que hagan algo suma y está bien y es bueno, y cada uno aporta lo que tiene para aportar, en base a su información, a su cultura,
y sobre todo a su experiencia. Yo más que experiencia académica, lo que tengo es bastante experiencia política y empresarial, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con el poder. Lo político por razones familiares, mucha experiencia política a alto nivel en diferentes países, y en lo que hace a lo empresarial es cómo se mueven las relaciones de poder vistas desde grandes multinacionales, que es donde yo he trabajado. Y la verdad es que yo veo a muchos analistas que quizás no tengan estas ambas experiencias, que tengan mucha experiencia académica, mucho estudio académico, pero que poco tiene que ver con la realidad, me parece a mí. Y que se han dejado enturbiar la vista con todo lo que ha hecho Trump y ha dicho Trump en el último mes, ya más o menos. Estamos a 16, prácticamente un mes de gobierno del presidente Trump. Que las deportaciones de inmigrantes, que los aranceles comerciales, que anexar, ya digo, a Groenlandia, Panamá, el Golfo de México y tantas otras cosas más. Y la verdad es que yo creo que como todo hombre de poder, y que sabe mucho de relaciones de poder, hace lo que se hace habitualmente, y es tomar iniciativas, marcar la agenda. En el mundo se está hablando de lo que hace o dice o no dice Trump. Eso es una genial estrategia de comunicación. Él todos los días está alargando algo, peleándose con alguien o saludando al otro o amenazando a aquel o diciendo que es amigo o habla con uno o no habla con aquel. Todos los días se está generando algo. Entonces está generando que se habla de él. Él pone la agenda. Él pone la agenda y se habla de lo que yo digo, de lo que yo quiero y a mi manera. Obviamente que está tomando decisiones importantes. Según me dicen, las decisiones importantes que se están tomando dentro de los Estados Unidos o a partir de su administración, pasan por dentro de los Estados Unidos. Y es allí donde a mí me parece que hoy se están jugando cosas muy importantes. Se están jugando una relación de poder muy intensa entre lo que sería, llamémosle así, el Estado profundo, o sea, lo que ha sucedido en los Estados Unidos en los últimos 40 años, desde Ronald Reagan. Yo estaba en la época de Ronald Reagan, vi el fin del gobierno del presidente Carter, muerto hace poco, un hombre que siempre me inspiró simpatía, a pesar de que era un fanático religioso muy, muy conservador, pero él reivindicaba el tema de los derechos humanos siendo presidente de los Estados Unidos. ¿Tá? Es así, hay que ponerlo todo en su relativo. Y en estos últimos 40 años, 45 años, los Estados Unidos han vivido un proceso de radicalización de ultraderecha, elitista, poderoso, concentración de la riqueza, concentración de la actividad financiera. Todo eso en manos de quién? A ver, ¿de quién? A ver si se les ocurre. ¿Quiénes son los que tienen todo eso? Siempre cuando uno va por la sinagoga, allí están ellos. Siempre son ellos. Y ese Estados Unidos de los últimos 45 años es el que desprecia a Donald Trump y que le teme a Donald Trump, porque no solamente son los Estados Unidos de la concentración financiera, del elitismo, del enriquecimiento, del empobrecimiento de una parte muy importante de la ciudadanía, de los ciudadanos de Estados Unidos. Una encuesta reciente indicaba que más de la mitad de los ciudadanos de Norteamérica, de los Estados Unidos, no tiene capacidad para ahorrar $400. O sea, si tiene una emergencia de algo, de salud, de alguna catástrofe, no tiene en su cuenta bancaria $400 ahorrados. $400. A alguien le parecerá mucho, le parecerá poco, pero si alguien no los tiene en los Estados Unidos, quiere decir que es muy grave. No solamente eso ha pasado en los Estados Unidos, una concentración de la riqueza, empobrecimiento, elitismo y corrupción, porque es otro de los capítulos que ahora está sobre la mesa, la corrupción masiva que ha habido, que todos lo sabíamos, y teníamos información un poco suelta. Café Milano siempre me sigue informando allí en Georgetown, que son los amigos que están allí, que toman sus drinks a las 6 de la tarde. Mucha corrupción, mucha corrupción. Ahora todo eso está saliendo a la luz, pero no solamente eso, desbordamientos morales.
y a ver cómo lo digo para que esto no sea sancionado, desbordamientos morales, crímenes aberrantes, abyectos, deformaciones psiquiátricas horribles, horrorosas, que llevaba a que muchos adultos tuvieran un vínculo con personas pequeñas, vamos a decirlo así para que se entiende, se entiende. En México desaparecen 56 niños por día, desaparecen. Hay un tráfico de niños, algo horroroso, algo horrible, y que van conducidos aparentemente para los Estados Unidos. O sea, una decrepitud económica, social, política y moral dentro de los Estados Unidos, que es la que de alguna manera viene a desarticular o a mover Donald Trump. Esa es mi mayor expectativa dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos con aquello de no provocar una tercera guerra mundial. Yo no soy amigo de Donald Trump, no me paga, no me simpatiza, voy a decir la verdad, pero ante los otros, que yo sé, y esto lo sé perfectamente, que estaban comprometidos con todo esto que acabo de describir, horrorosos, 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 criminales, nefastos, mafiosos, prefiero a este, que tendrá sus cosas, no tengo la más mínima duda. Insisto, no me pagan, no le debo nada, no soy amigo de él. Me encantaría conocerla a Ivanka Trump, que me parece bellísima, que ahora la he sacado de su ámbito, porque parece que Ivanka, casada con Jared Kushner, miembro de la colectividad, que son, ya sabemos, grandes traidores, después que Donald Trump perdió las elecciones o se las robaron, no sé qué, hace 4 años, y empezó un ataque masivo contra él por parte del Estado Profundo y demás, Jared Kushner, su yerno, miembro de la colectividad, como hacen siempre, opa, bueno, dejémoslo solo a tu papá porque pensaban que Trump no salía de ese pozo y su hija lo abandonó. Porque sabemos que son traidores, porque ella está casada con Jared Kushner, y miembro importante, súper ortodoxo de la colectividad judía. Y como son siempre traicioneros, traidores, grandes traidores, seguramente la convenció a su esposa, hija de Donald, a que abandonara a su papá. Y su papá no se lo perdonó nunca, a tal punto que aparecen las fotos oficiales, pero ha salido del ámbito de su papá, no le perdonó que ella lo haya abandonado así. Es más, que haya hablado mal de él, su propia hija. Pero en fin, cosas que pasan en esta gente. Bueno, ese Estados Unidos es lo que yo creo que es el gran desafío que tiene Donald Trump por delante. Obviamente que va a bajarle impuestos a los ricos, obviamente que les ha quitado algunos beneficios en temas del costo de los medicamentos básicos para los más pobres. No es el Che Guevara, no es el Che Guevara, el Donald. Él juega para los ricos, obvio, y le gustan los ricos y cree que el mundo lo hacen los ricos, porque esta gente cree, como Milei, que al mundo lo hacen los ricos. Los empresarios son los creadores. Sí, claro que sí, yo también tengo negocios y genero empleos y genero cierta pequeña riqueza y contribuyo, pero si no hay un país y un Estado y un contexto y una sociedad que acompaña, por más creativo que seas y por más inteligente que seas, nunca llegarás. Yo viví en África 6 años, 5 años, y allí no había Estado, no había gobierno, no había nada, y yo no vi millonarios. Sí, hay 3 o 4 no más, que son los que super explotan las minas de cobalto, los recursos naturales, las minas de oro, que ponen a las poblaciones, sobre todo de niños, a trabajar en condiciones horrendas y espantosas, y hacen dinero, eso sí hacen dinero. Pero bueno, son 4 o 5. Ahora, si vos querés que en un país salga para adelante, necesitas empresarios, creativos, inversores, que no sean tan estafadores como los amigos de Milei, de la criptomoneda Libra. Necesitas que sean por lo menos gente, ¿cómo decirlo?, honesta,
pero también necesitas un gobierno y un Estado. Bueno, eso es lo que creo yo que Donald Trump viene a- yo lo asemejo a eso, a un oso que se agarra de un árbol donde hay manzanas arriba y lo mueve para que caigan las manzanas. Bueno, veremos cuántas manzanas caen de ese árbol tan corrompido, tan carcomido, tan desmoralizado, o sea, falta de moral, donde se han sobrepasado los límites de lo aceptable, de lo lógico, de lo humano, que es voy a decirlo con suavidad, que es el maltratamiento a los infantes. Cuando ya se llega a ese límite y se lo pasa, es porque la sociedad está putrefacta, está deteriorada definitivamente, por una razón que es humana porque ha pasado siempre a lo largo de la historia. Quienes adquieren tanto poder económico, social, eh, comunicacional, adquieren tanto poder que se sienten que son ultrapoderosos y que pueden hacer cualquier cosa y que pueden sobrepasar los límites y siempre ir más allá y siempre ir más allá, buscar nuevas experiencias y unos se regodean con otros y se incentivan los conozco, créanme que los conozco y funcionan así. Y no siempre es por dinero, no todo es por dinero. El dinero ya lo tienen y lo van a seguir teniendo y lo van a seguir aumentando. Es porque creen que pueden hacer cualquier cosa en la vida. Y ese Estados Unidos es lo que de alguna manera Trump viene a modificar. Una vez más, no es el Che Guevara. Digo Che Guevara para que quede claro, puede ser cualquiera que te guste, Mao Zedong, Pancho Villa, el que quieras, nada, no es ese. Él es alguien que viene a mover eso, por su ideología, por su forma de ver las cosas, pero va a hacer algunos cambios. Entonces, todo esto que él hace y que a los periodistas y a los comunicadores los tiene tan atareados, mira lo que dijo aquí, lo que dijo allá, hay mucho humo en todo eso, hay mucho humo y poco análisis de fondo. Obviamente que hay temas importantes y vamos a uno de ellos que me parece a mí, en términos internacionales, el más importante, que es el de Ucrania. Muchos especularon, desde que llegó al gobierno, de por qué no hablaba con Putin. Porque él dijo que esa guerra nunca hubiera existido, la guerra de Ucrania, que fue todo culpa de Biden, que se dejó llevar por los neoconservadores, esencialmente miembros de la colectividad de la sinagoga, todos, y que él nunca hubiera permitido que esa guerra se produjera. Bueno, aquí hay que hacer un pequeño detalle, porque ahí ya está mintiendo. Ahí eso no es verdad. Porque, claro, las personas y los periodistas a veces pierden el sentido de la historia. O sea, no cuentan o no ven la historia en su verdadera dimensión. Ven lo que pasó ayer. Es humano, todos nos movemos por nuestro propio espacio temporal. Lo que me pasó a mí y lo que me podrá pasar a mí. Lo que pasará mucho más allá o lo que pasó mucho antes, no tengo idea. Vamos a los hechos. ¿Cuándo estalló, en qué año estalló la revolución del Maidán, allí en Kiev, en Ucrania? Que dieron el golpe de Estado, llevaron a los neonazis al gobierno, expulsaron al presidente electo. ¿Cuándo ocurrió? En el año 2014. ¿Quién era presidente en los Estados Unidos? Sí, Barack Obama. Barack Obama era presidente de los Estados Unidos, estaba en la mitad de su segundo término. ¿Quién fue la que empujó eso? Victoria Nudelman, no Nuland, es Nudelman. Ese es su verdadero apellido, un apellido judío muy importante, pero ella quiere, como siempre hacen estos, engañar, ocultar, tergiversar, cambiar la cosa. Ella fue, ¿se acuerdan? Aquello que llevaba los bizcochos a la plaza allí en Maidán, en Kiev, y hablaba con el embajador de Estados Unidos, ella era funcionaria del Departamento de Estado, y dieron el golpe de Estado. Y empezó lo que iba a ser después, al cabo de 8 años, la guerra, finalmente, la guerra con Rusia. ¿Qué buscaban?
que Ucrania, armada por los nazis, terminara en una guerra con Ucrania. Pero volvamos a los hechos. Fue en el 2014, presidente Barack Obama en la mitad de su segundo mandato. Estuvo hasta el 2016, hasta el final. ¿Qué dijo Obama? Porque ahora hay material desclasificado, hay elementos nuevos, que él no estaba de acuerdo, Barack Obama, con armar a los nazis. No estaba de acuerdo. Y como siempre ocurre, porque el Estado profundo funciona, la CIA funciona, le hicieron el golpe de Estado. Y Obama, que era un muchacho que estaba ahí, como pasa con los presidentes, no manejan todo, bueno, dejó pasar lo de Ucrania. Pero durante todo su mandato, del 2014 al 2016, no permitió el envío de armas a Ucrania. Barack Obama no lo permitió. Dieron el golpe de Estado, desestabilizaron, empezaron a armar periódicos, redes sociales, guerra psicológica allí en Ucrania, pero Estados Unidos no mandó armas y no permitió que se los armara a los nazis de Ucrania. ¿Cuándo se empezaron a armar los nazis de Ucrania? Y cuando Estados Unidos apoyó a Francia, pero sobre todo a Alemania y Gran Bretaña, para que armaran, y a Polonia, armaran a los nazis de Ucrania a partir del 2016. ¿Quién era presidente en los Estados Unidos? Donald Trump. Entonces, esto de que él no ha creado ninguna guerra es cierto, no mandó soldados, pero permitió que se echaran las bases para que Ucrania, los nazis de Ucrania, fueran armados, ahora sí entrenados, sobre todo por los europeos, pero también por los norteamericanos, para que fueran entrenados para una futura guerra. ¿Y qué más ocurrió? Se les empezó a dar a los nazis tecnología informática, satelital, inteligencia satelital, para una futura guerra contra Ucrania, contra Rusia. ¿Quién gobernaba? Donald Trump. Entonces, eso de que esa guerra no hubiera ocurrido si él hubiera sido presidente, quizás no hubiera ocurrido como guerra, pero él alentó a los ucranianos para que llegaran a armarse, entrenarse, prepararse, combatir a la oposición, fundar periódicos y, en fin, toda la guerra psicológica que es necesaria, convencer a la población de que los rusos eran malos, cosa que los ucranianos no querían, no creían. La población de Ucrania, hasta poco antes de la invasión de la guerra, en las encuestas daba que la población ucraniana no quería formar parte de la OTAN, porque sabían que Rusia está ahí. Y como decía el gran Napoleón, el gran Napoleón decía una frase, la leí el otro día, no me acordaba de esa frase. Napoleón dijo, en la vida todo cambia, lo único que no cambia es la geografía. Él se refería a las guerras y la preparación a las batallas. En la vida todo cambia, pero lo único que no cambia es la geografía. ¿Qué quiere decir? Ucrania tiene frontera con Rusia, está ahí. No se va a ir a Marte Rusia, la va a seguir teniendo. Es como México con los Estados Unidos. Y bueno, para bien o para mal, le tocó estar al lado de ellos. Es diferente a, no lo sé, a Sudáfrica. Sudáfrica puedes ir de Rusia o de Estados Unidos lo que quieras, pues está lejos, pero si lo tenés pegado y tenés fronteras y tenés negocios y tenés, etcétera, tenés que ser un poco más inteligente en la relación con tu vecino, que además es grandote, está armado, no le gusta que lo hagan enojar. No podés hacer cualquier cosa. Por eso también hay que entenderla a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, miembro de la colectividad, de la sinagoga, que no sabe ni para dónde ir. La verdad que no sabe esa pobre mujer, no sé si pobre mujer, porque la verdad que no me simpatiza nada, pobres mexicanos, que nunca entendí por qué llegó esa mujer a presidente, nunca entendí por qué López Obrador la puso. Realmente no me pareció una mujer ni con grandes luces, ni con grandes... que me hace acordar a Dilma Rousseff en Brasil. ¿Por qué la puso Lula a Dilma Rousseff, que terminó siendo destituida, abuchada, no sé si no terminó presa? Bueno, esta mujer lo mismo. Estos presidentes tan poderosos
al final terminan poniendo a mujeres primero porque queda bien. Si fuera negra y gay sería excelente, pero bueno, ninguna de las dos lo es. Porque esto está bueno. Ahora ya no tanto, porque lo de la agenda woke ya cambió, pero ponen mujeres porque dice, está bien, pero son mujeres que no les da, que uno de Dilma uno se acuerda, muy bien, había sido ministra de dos o tres cosas, pero no le daba para ser presidente de un país como Brasil. Y a esta mujer no le alcanza para ser presidente de un país como México. México, con este vecino y con este presidente. Tenía que haber puesto a alguien, hombre o mujer, pero con más vigor. Bueno, listo. Lo cierto es que esa guerra que él dice que nunca debería haber ocurrido, en realidad él estuvo 4 años como presidente y permitió que a los nazis de Ucrania se los armara, se los entrenara, se los organizara para la guerra. Después, claro, vino Biden y al cabo de 2 años, o sea que la cosa estaba preparada, ¿no? Al cabo de 2 años se produjo lo que se produjo, se desencadenó lo que se desencadenó. Entonces aquí él llega y dice, toda la culpa es de Biden, total Biden ya ni sabe cómo se llama, ni sé qué es lo que le estarán diciendo a Biden, todo es culpa de Biden, es muy fácil. Y allí quedarán las cosas. Después algún día todo eso se esclarecerá. En todo caso, lo cierto es que él ha reconocido, el ministro de Defensa, el secretario de Estado, en fin, todos los que importan allí, que esta guerra está perdida, que Ucrania está perdida. Dijo que, bueno, bien al estilo norteamericano, yo te di armas, te di dinero, Zelensky, ¿cómo me lo vas a pagar? Y Zelensky dice, pero como no eran donaciones, yo estoy acá, he perdido la parte más importante de mi territorio. Me han matado a 1 millón de personas. 1 millón de personas. 1 millón de personas. He perdido gran parte de la población, porque de unos 40 y algo millones de habitantes que tenía Ucrania, hoy dicen que debe tener 20. Entre los muertos, 1 millón, más todo el mundo que se ha ido y que se quiere ir, pagan lo que sea, la corrupción, las mafias para irse de Ucrania y para no volver, no solamente a Europa, a Alemania y demás que han ido muchos, sino a Rusia. Hay 4 millones, dicen que hay 4 millones de ucranianos que se fueron a Rusia, porque se sienten rusos. Entonces, ahora dice, pero ¿cómo? Yo hice todo esto porque ustedes me lo pidieron, la OTAN, Boris Johnson de Inglaterra y demás, y ahora me vienen a cobrar, ¿y con qué les voy a pagar? Bueno, está bien, como no tienes nada, danos las tierras raras, esos minerales que son muy útiles para la producción de equipos de tecnología, móviles, autos eléctricos y más, son productos químicos, son tierras con componentes químicos muy importantes que están allí, hay minas de diferentes cosas, hay tierras muy ricas para la labranza. Danos eso, que era lo que ya tenía embargado, digamos, a favor de BlackRock y los fondos buitres, siempre en manos de la colectividad. Estos muchachos son insaciables, ¿no? Digámoslo con una sonrisa. A lo cual Zelensky le dice, bueno, sí, está muy bien, pero esas tierras son las que Rusia ha conquistado. Esa es la parte del territorio ucraniano, que es el más rico, donde estaban todas esas minas, las fábricas, etc. Se las ha quedado este muchacho Putin. Y no me las quiere devolver. Entonces, está complicado Zelensky, porque además está enojado él y los europeos porque Trump habló con Putin. Lo que no se ha podido saber, para mí no tiene mucha importancia, pero como son todos ególatras, ¿quién llamó a quién? La información que yo tengo y que también le ha puesto Pepe Escobar por allí es que fue Trump el que llamó a Putin, no Putin a él. En primer lugar, porque es lo correcto como buenos modales. Es decir, el que llega es el que llama, el que llega es el que saluda, no el que está, espera. Es así, esto no puede ser de otra manera. Bueno, pero parece que Trump esperaba que Putin lo llamara. Y Putin le dijo, mira, la economía de Rusia está floreciente. Floreciente.
Yo sé que te dicen que no, que está quebrada. No es verdad. La economía rusa está floreciente. Con esto de que le han puesto tantas sanciones, finalmente esto ha provocado algo que para Rusia ha sido muy beneficioso, que es el hecho de que ha provocado, ha producido que se empiecen a fabricar cosas dentro de Rusia. Ya había pasado con la producción agrícola en los años 90, cuando Rusia dependía en los 80, 90 del trigo norteamericano. Sí, fue la época de Carter. Fin de la época de Carter. Carter le aplicó sanciones a Rusia por un tema específico y Rusia no tenía más trigo, entonces le cortaron el trigo, son divinos los americanos, le cortaron la comida, entonces Rusia empezó a desarrollar su propia agricultura y hoy creo que es el primero o segundo productor mundial de alimentos. Creo que Estados Unidos sigue siendo el primero. O sea, estos rusos tienen la capacidad para de la desgracia, de la penuria, sacar fuerzas y energías para ponerse de pie y buscar soluciones. Y bueno, parece que esto ha pasado en estos 2 o 3 años ya casi, vamos a hacer hoy es 16, vamos a hacer un programa especial el día 24 de febrero, que se recuerdan los 3 años de inicio de la guerra. En estos 3 años Rusia ha potenciado su propia industria, sus productos, etc. Algo lo mismo parecido a lo que ha pasado con Venezuela en estos últimos años, que después de las grandes penurias que ha pasado por el bloqueo y las sanciones que le aplicaba a Estados Unidos, ilegales, Venezuela y las calumnias que le han hecho y el boicot que le ha hecho esa asquerosa oligarquía local, los Machado, los López, todas esas grandes familias que combatían a Maduro, le provocaban desabastecimiento, no producían, entonces crisis social, la gente no tenía comida, etc. Bueno, parece que Venezuela ha sacado fuerzas de flaqueza y ha puesto de pie una industria nacional de alimentos, de objetos, de vestimenta, etc. Bueno, con Rusia ha pasado lo mismo, pero a otro nivel, industrial. Concretamente están fabricando equipos de altísima complejidad, industriales, abasteciendo toda la industria, todas las necesidades nacionales, bueno, obviamente la militar, etc. Entonces, Rusia le dijo, mira, yo por ahora no estoy tan mal, no estoy mal, al contrario, me va bien. Lamento lo de la guerra, si quieren terminar la guerra, que también la queremos terminar, hay una serie de condiciones, que son las mismas de hace 3 años. Inclusive de antes de la guerra. Ucrania no entra a la OTAN, hay que desnazificar a la población, o sea, todos esos ultra nazis hay que sacarlos de la escena política, hay que reducir el ejército de Ucrania y sobre todo Ucrania tiene que reconocer que las 4 regiones que Rusia ya ha anexado, las 5, incluyendo si querés Crimea, ya son parte de Rusia, lo tiene que reconocer políticamente e internacionalmente, tiene que decir, esa parte del territorio la he perdido, eso es ruso, lo tiene que reconocer Ucrania. Y lo que dicen es, los rusos, bueno, ¿y este muchacho Zelensky quién es? No, el presidente, no, fue presidente, hace un año que no es más presidente, legalmente, ni él ni los parlamentarios. Se han vencido sus mandatos y como es una dictadura nazi, no han llamado a elecciones. Entonces este muchacho es un ucraniano más, que ustedes dicen que es el presidente, pero no lo es. Yo no voy, dice Rusia, yo no voy a firmar nada con alguien que no tiene poder legal, que no tiene autoridad legal, no es el presidente. Entonces que llamen a elecciones, que haya un presidente y que las nuevas autoridades vengan. Bueno, todo eso, Trump le dijo, sí, tienes razón. Antes de hablar de nada, dijo, sí, la verdad que tienes razón, la guerra está perdida, esos territorios ya están perdidos. Bueno, parece que en la conversación, eso me lo dijeron en el Café Milán, que nadie estuvo presente allí, obviamente, de los que me cuentan a mí, pero que acceden a algún nivel de información. Que Trump dijo que sí a todo y que fue la gran sorpresa en Washington, dijo que sí a todo. Tiene razón, este territorio está perdido.
parece que lo único que puso un poco de objeción es que, una vez más, aparentemente, Putin dijo, Ucrania tiene que reducir su ejército a 100.000 efectivos. A lo cual parece que Trump dijo, no, 100.000 es muy poco, tendrían que ser 250.000. Bueno, parece que fue el punto de objeción, fue de debate. El resto están de acuerdo. Surge una gran duda que es Odessa. A lo cual Odessa es el puerto que queda allí sobre el Mar Negro, una ciudad muy importante, es el único puerto que le quedaría por el momento al territorio ucraniano, pero que Rusia quiere apoderarse de toda esa región y cortarle el acceso al mar. Y aparentemente Putin habría dicho, miren, yo estoy de acuerdo en firmar una paz, lo cual no es un acuerdo de cese al fuego, lo cual no es un tratado de paz. Un acuerdo de cese al fuego. Mientras eso no se produzca, yo sigo combatiendo y sigo ganando terreno y sigo desgastando al ejército ucraniano. Por eso mucha gente que por ahí no entiende bien y opina con con mucha liviandad sobre este tema, dice, ¿por qué Rusia no gana más territorio? Porque los rusos no quieren más territorio. Lo que están haciendo es desgastando al ejército ucraniano, lo están desgastando. Es más, lo dejan que sigan todavía en la región de Kursk, dentro del territorio ruso, porque Ucrania, con la esperanza de que teniendo ese enclave dentro de Rusia, va a poder tener mayor fuerza al momento de negociar. Va a decir, yo tengo este territorio, no te lo entrego. Y los rusos los están dejando porque Ucrania está mandando allí las fuerzas de élite, las fuerzas de mayor nivel y las mejor equipadas y las mejor entrenadas, y se las están masacrando. Mandan oleadas de soldados y se los masacran. Vengan, vengan, le dicen, sí, mandame más, y se los masacran. Entonces, Rusia lo que está haciendo no es ganando más terreno, no es su objetivo ganar más, que lo está haciendo, que de todas maneras es un frente que tiene una línea de 1.000 kilómetros y en cada punto donde hay alguna debilidad, el ejército ruso avanza y gana un poblado, un pedazo de tierra, el acceso a una ruta, una estación de tren, etc. Pero no es el objetivo. El objetivo es que Ucrania siga mandando soldados allí a defender o a enfrentar y ellos se los cepillan. Digo en estos términos, es horrible porque ya hay jóvenes, personas muriendo y esto es horrible. Hay una disparidad absoluta, Rusia tiene una abundancia sin fin de soldados que son muy jóvenes, más jóvenes, ya al lado ucraniano son el promedio de edad 50 años, que obviamente, y mal entrenados, mal equipados, descoordinados y demás. En todo caso, acá el gran punto es que cuando Trump decida, y es el temor de Zelensky, cuando Trump, el gobierno de los Estados Unidos, decida terminar la guerra, la puede terminar en el lapso de 3 días. ¿De qué manera? Pidiéndole a Elon Musk que suspenda, que apague su sistema de conexión satelital Starlink. Sin Starlink, todos los sistemas de defensa, de comunicaciones, de visión, de drones y demás, del lado ucraniano, dejarían de funcionar. Y esa guerra ahí se termina. La guerra moderna es una guerra esencialmente electrónica. Misiles, drones, artillería, aviones, todo, comunicaciones, todo es a través de la tecnología de la comunicación. Como los rusos les han destruido ya desde el inicio todo el sistema de comunicación telefónica, radio, demás, internet, quien les da apoyo desde aquel momento es Elon Musk a través de Starlink. Cuando Trump le diga, Elon, apaga Starlink, se terminó la guerra. Bueno, esto es lo que Ucrania sabe que puede ocurrir de un momento a otro y es su gran temor. En todo caso, los que están muy nerviosos son los europeos, la Comisión Europea, la Unión Europea. Esta señora que la vamos a ver, muy nerviosa. Muy... ¿Qué cara más diabólica tiene esta mujer? Yo no sé de ustedes, pero tiene cara diabólica esta mujer. Esta gente los traiciona su rostro, los traiciona su aspecto.
Yo no digo que sea ni más linda, ni más fea, esto es cuestión de gusto, es una mujer que ya está con sus años, pero te das cuenta que hay mentira, hay odio, hay bronca detrás de esa mirada y hay frialdad. Era como Margaret Thatcher. Nadie podía tenerle simpatía a Margaret Thatcher. Nadie. ¿No? Notabas, bueno, esta mujer es la presidenta de la Comisión Europea, que dice, lo dice fue ahora en la conferencia de seguridad allí en Múnich, este fin de semana, días pasados, en el que dijo la paz se gana con las armas. Una cosa rara. Yo no estudié filosofía, debo decir que no, pero algunos cursos tomé, me acuerdo con Foucault, en el Collège de France, con Lacan, que lo iba a ver allí como joven estudiante, a escucharlo allí, me acuerdo sentado en el suelo en un anfiteatro. O sea que no estudié ni filosofía ni psicología. Pero digo, ¿a quién se le ocurre decir, se puede ocurrir pensar, pero decirlo, que la paz se gana con las armas? No, con las armas se gana la muerte, la destrucción, el enojo. Es como los judíos de Israel que masacran a los palestinos, como Kaplan, que el del ejército de Israel, que debatiendo conmigo, está aquí el video aquí abajo, me dice, nosotros los queremos mucho a los palestinos. Y digo, pero ¿por qué no los quieran tanto? Los están masacrando a bombazos. Esta mujer dice que la paz se logra con las armas. No, señora, me parece que es obvio decir, mire, si usted quiere la paz, guarde las armas, y el otro quizás, si uno lo convence, guarda las armas y nos ponemos a conversar y tratamos de llegar a un acuerdo. No, esta mujer dice, para que haya paz, allí hay que seguir dándole bombas y armas a Zelensky, y él entonces va a poner la carne de cañón, que son los ucranianos, ya perdió 1 millón de jóvenes, porque uno dice, son padres, hijos, hermanos, amigos, vecinos, los han mandado a morir allí. Entonces dice, no, tiene que seguir la guerra. Es más, dice ella, a nosotros lo único que nos preocupa es que Estados Unidos no nos apoye más, porque claro, estuvo el vicepresidente J.D. Vance allí también en Múnich, estuvo antes o después que esta señora, y les dijo de todo a los europeos. Ustedes han censurado a aquellos que opinan en contra, son antidemocráticos, cancelan elecciones porque no les gusta quién ganan, han llevado al continente a una guerra. Los norteamericanos son medio como si ellos no tuvieran nada que ver. Claro, porque allí ahora ha ocurrido, esto es una costumbre horrible que tienen los políticos, como ahora llego yo soy el nuevo presidente. Y lo que hizo el anterior, bueno, parece que era un marciano. No, mire, amigo, lo hizo su país. Usted podrá ser usted, pero lo que importa es lo que la investidura del presidente. Uno puede decir, mire, a mí no me gustó lo que hizo el otro, o yo he llegado porque soy un partido político diferente, pero hay que darle una continuidad, porque si no pareciera que cada país se reinventa. El partido de fútbol empieza cada vez que llega uno nuevo. No. Si la guerra la hizo Estados Unidos y era Joe Biden, bueno, usted puede decir, mira, me pareció que se equivocó, pero nosotros, gobierno de los Estados Unidos, tenemos responsabilidad. Bueno, este muchacho dice no, que toda la responsabilidad, lo dice el vicepresidente de los Estados Unidos, que toda la responsabilidad recae sobre los europeos. Y que eso no puede seguir más así, y que ellos no le van a dar más ayuda, y que háganse cargo ustedes. Se lo dijo acá. Unos de los ganadores de la Guerra Fría. Miro a Bruselas, donde los comisarios de la UE advierten a los ciudadanos que tienen la intención de cerrar las redes sociales durante tiempos de disturbios civiles, en el momento en que detecten lo que han juzgado como, entre comillas, o contenido de odio, o a este mismo país, donde la policía ha llevado a cabo redadas contra ciudadanos sospechosos de publicar comentarios antifeministas en línea, como parte de, entre comillas, combatir la misoginia en Internet, un día de acción. Bueno, este hombre fue a darles clases. Cada político que llega cree que el mundo empieza cuando él llega, ¿no? Todos tienen su librito y hablan con altanería, de todos partidos políticos.
yo he llegado, yo he ganado, soy yo, y más si viene uno de un país como Estados Unidos, ¿no? Se cree dueño del mundo. Les dio una cátedra allí a los líderes europeos y les dijo, en el caso de los alemanes, que deberían dejar que gane, o por lo menos que compita bien, em, ese partido supuestamente de ultraderecha, no sé si lo es, por mucha atención no les he prestado, Alternativa por Alemania. Sí, parece que son medio ultraderecha, pero en todo caso, lo que ellos han dicho es que van a restablecer las relaciones inmediatamente con Rusia, mientras que los supuestamente de izquierda o tolerantes dicen no, que son MERS, que son la democracia cristiana y el Partido de la Unidad, no me recuerdo cómo, dicen que hay que seguir la guerra. O sea que los progres dicen que hay que seguir la guerra y matando gente. Y la ultraderecha dice, no, vamos a negociar. Yo qué sé, medio raro esto, ¿no? Siempre la derecha era la guerrera, la más. Ahora parece que ser progresista es, en Europa, hablar de guerra. Esta es mi impresión y lo vi ahora con mi familia, con amigos, están todos convencidos de que Rusia los va a invadir en cualquier momento, que Putin quiere gobernar desde París. Son tan inconsistentes, tan inconsistentes. Acá me dice Arajo, no insultes a los piojos, que no insulte a los piojos, porque claro, los piojosos de la sinagoga, sí, claro, tiene razón. Arolja acá. Vale. Entonces les dio cátedra a este muchacho, que además no tiene experiencia de nada. Yo digo, la verdad que hay gente que... Por ejemplo, en el caso de China y de Rusia, que nunca fueron países de mi simpatía ni esos gobiernos, pero lo que es evidente es que llegan al cabo un largo proceso de formación meritocrático, pasar por diferentes etapas de gobierno, regional, el partido político, el partido comunista, las discusiones, llegan y uno sabe que efectivamente son personas formadas y que son los mejores dentro de sus partidos. En cambio, en los Estados Unidos y en las democracias nuestras, cualquiera llega, a condición que tenga el beneplácito y el apoyo económico de los piojosos de la sinagoga. Si uno va y les besa los zapatos y hace todo lo que hay que hacer y les dice que son lindos, bueno, por ahí te ponen. Por ahí te ponen. Entonces llega un Macron, que nadie lo conocía 6 meses antes de ser presidente, Milei, que la hermana vendía tartas por internet, por Instagram, y hoy es la hacedora de la política. Él ofrecía sus servicios ahí de cuarta categoría a una empresa, daba clases en una universidad privada desprestigiada, y así con muchos. Uno puede decir, mira, a mí, en contraposición a eso, puede decir, a mí no me gusta Lula, no me gusta Petro. Bueno, puede decir, no me gusta. Pero son tipos que han pasado su vida en la discusión política, en los debates políticos, en la formación, ocupando cargos, están en el entrenamiento. En cambio, en los Estados Unidos llega un muchacho como Obama, está bien, era negrito y todo eso ayudaba, carismático, pero que nunca había ocupado el lugar de nada. ¿Cómo puede ser que ese hombre pase a dirigir la primera potencia del mundo, armas nucleares y demás? Por más inteligente que sea. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es como si alguien que bueno, tiene muchas buenas intenciones, un día le dice, bueno, usted vaya ahora a dirigir la NASA. Y no, convendría que fuera un ingeniero formado, que se ha formado, que ha estado en la cocina de la NASA. No sé, a mí me dice, usted vaya a dirigir la NASA y yo trataré de poner un cohete en la luna, no sé, hay que apuntar y pegarle. Bueno, esta es la democracia en Occidente, donde cualquiera llega, porque en realidad, y ya me lo dirás tú, los que lo manejan están desde atrás. Acá al amigo Milei, él tiene la poderosa colectividad judía muy importante, tanto de Israel como de Argentina, que le dicen lo que hay que hacer. Y lo manejan, lo llevan, además le hacen creer que la vida es buena y que ellos son buenos y que el Talmud es divino, entonces él va para ahí. ¿Tá? Y con Obama pasó lo mismo. Con Clinton pasó lo mismo. Bueno, Clinton había sido gobernador de Arkansas. Bueno, ponele un poco de experiencia tenía, pero de Washington nada. Washington es un pantano. Yo conozco un poquito.
y estos también, pero es un pantano muy difícil, no es para cualquiera. Entonces, cuando ponen a cualquiera es porque alguien los domina, los controla desde atrás. Y este muchacho Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, que me inspira, obviamente, respeto, es el vicepresidente, ha sido electo, o sea, no tengo nada contra él, pero dan cátedra cuando, no sé, fue 2 años senador y escribió un libro, y va allí a darles cátedras a los europeos. Todo lo que dijo tiene razón, de eso vamos a decir. Ustedes son unos irresponsables, acá no hay democracia, porque les dijo, ustedes aplican métodos que no son democráticos, censuran, cancelan, etcétera, etcétera. Y los europeos se enojaron. Y acá empieza algo que tiende, el tema Ucrania y la guerra y solución lo voy a tratar en los próximos videos, en los próximos días. Todo esto, todos los días voy a estar transmitiendo, así que desde ya los invito a que se suscriban al canal, le den clic a la campanita, porque va a ser la forma para que puedan seguir lo que seguir informado de lo que estoy haciendo. Pero en todo caso, lo que queda claro es que los europeos, la dirigencia europea, la Comisión Europea, que se lanzó en el apoyo fanático de Ucrania y odiando a los rusos y los vamos a matar y les vamos a tirar bombas y ya, porque Biden se los dijo, le dijo que lo hicieran, resulta que ahora Biden, o en todo caso el gobierno de los Estados Unidos, dice, no, hemos cambiado de caballo, ya no vamos para allá, ahora vamos para acá. Y los europeos se quedaron en el medio del río, se cayeron del caballo y están hasta acá de agua. Pero dice, y ahora, como si ustedes nos dijeron que fuéramos a pelearnos con los rusos, que teníamos razón, venía acá Tony Blinken, Jack Sullivan, toda la colectividad de la sinagoga, iban ahí, guerra y armas, y hay que matarlos a los rusos, y está todo. Y resulta que ahora viene, 15 días después viene otro y dice, no, todo eso no va más. Y a mí esto me da, pensando en los europeos, pero ya como latinoamericano, me da una sensación de absurdo, porque dicen que los latinoamericanos somos republiquetas bananeras, que no tenemos, como dicen, no tenemos continuidad institucional, que somos impredecibles, que somos, en fin, insolventes. Entonces, pero muchachos, ustedes no son nada mejores. Le dicen a los europeos, vayan a una guerra. Van a la guerra, los arman, porque para eso estaba Victoria Nudelman, Jack Sullivan, como digo, Blinken, iban todos los días a decirle a Zelensky que era lindo y que tenía que ir a la guerra. Y vamos a la guerra, y le mandan armas y dinero. Y después viene otro y dice que hay que cambiar todo. No es serio, no es serio. Y después dicen que por qué las poblaciones, la gente está desencantada de la democracia con estos personajes, pero la culpa no es de los personajes, sino de quienes los ponen. ¿De quiénes los ponen? En el caso de este muchacho Vance, G.D. Vance, el que lo inventó a él, antes de que Trump lo pusiera de vicepresidente, el que lo inventó y le dio el nombre a Trump, fue este muchacho que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, de la colectividad judía muy importante, que era el socio de Elon Musk, que inventaron la empresa PayPal. Se hicieron multimillonarios, Skilling, no me voy a acordar, a ver si lo tengo por aquí, se los voy a decir. Ese fue el señor, la persona, que tiene una empresa, a ver si lo... sí, Peter Thiel. Peter Thiel tiene la empresa Thiel, Thiel, Peter Thiel, que tiene la empresa que ha hecho muchos negocios con el Pentágono, que fue él el que le dio el nombre, cofundó con Elon Musk la empresa PayPal. Es un titán de Silicon Valley, 56 años, tiene obviamente un fondo de inversiones. Siempre están en los negocios financieros y alguien les debe y me debe 10, pero no, me debe 20 y siempre. Este muchacho
Peter Thiel tiene una empresa tecnológica, judío muy importante, con negocios en Israel, obviamente, pero un hombre y fue cofundador de PayPal, o sea, no estoy hablando de un recién llegado, ¿no? Multimillonario, a Palantir. La empresa es Palantir, que es una empresa de software, que es análisis de la Big Data, en fin, ¿está? Entonces, este muchacho escribió un libro contando su historia familiar, de lo mal que le había pasado de chico, y eso le dio cierto resonancia en los Estados Unidos. Este otro Peter Thiel lo subió y llegó a vicepresidente. Le dijo a Trump, mira que este muchacho es bueno, joven, va a la misma filosofía que vos, puede ser interesante que lo pongas de vicepresidente. Y acá está. Y ahora los europeos se tienen que tragar a esto, que les dijo de todo, y los europeos salieron a decir que él se estaba metiendo en la política dentro de Europa, que no tienen derecho, que Europa es independiente, que Europa va a hacer lo que crea conveniente para sus poblaciones. Pero hasta ayer, ¿no? Hasta hace un año, hasta ayer, ellos hacían lo que les decían desde Washington. Y como ahora los de Washington cambiaron de librito, de libreto, esto ahora dice, bueno, que sí, que van a seguir haciendo lo que dijeron que había que hacer. Europa está en las peores manos. Queridos amigos, hace 1 hora 40 que estamos. Les prometo que estos días vamos a seguir hablando de todos estos temas. Quiero agradecerles a varios de ustedes que han hecho donaciones. Alex de León, pueden convertirse, háganlo, los invito, en miembros del canal. Aquí abajo está el enlace para ser miembros del canal. Tiene una pequeña contribución anual y esto va a dar lugar a transmisiones especiales y demás. Háganlo, conviértanse si lo desean, si pueden, es una pequeña contribución. Y también a Leonardo Paredes, que creo que está escribiendo desde México. Muchas gracias a todos. A Betty Ramírez también desde México. Muchas gracias. A todos ustedes que han mandado, no sé ya cuántos centenares de mensajes. Voy a quitar esto. Muchas gracias, Betty. Muchas gracias. Han mandado centenares de mensajes. Todos en el buen sentido. Denle clic a la campanita, suscríbanse al canal. Voy a hacer transmisiones todos los días, ya me estoy quedando sin voz y es un placer estar nuevamente con ustedes. Así que en las próximas horas, todos los días estaremos transmitiendo. El día 24 de febrero, seguramente con Juan Antonio Aguilar y Fernando Moragón, haremos una transmisión especial. 24 de febrero, 3 años del inicio de la guerra allí.